Hola amigos, muy buenos días. ¿Cómo llevas el Evangelio a tu vida diaria? ¿Cómo llevas el Evangelio fuera de las paredes de la iglesia, del templo, hacia tu vida diaria? En el capítulo 5 de Nehemías tenemos un excelente ejemplo, o bueno, dos excelentes ejemplos, dos formas prácticas de cómo el Evangelio puede llegar hasta nuestra vida diaria. Voy a leerlo. Dice Nehemías capítulo 5, los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos, pues había quienes decían, si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos, necesitamos conseguir trigo para subsistir. Otros se quejaban, por conseguir trigo, para no morirnos de hambre, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas. Había quienes también decían, tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y así pagar el tributo al rey. Y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre y nuestros hijos y los suyos son iguales, a nosotros nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos, de modo que hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas, puesto que nuestros campos y viñedos están en poder de otros. Cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo y después de reflexionar, reprendí a los nobles y gobernantes. Es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Convoqué además a una gran asamblea contra ellos y ahí les recriminé. Hasta donde nos ha sido posible, hemos rescatado a nuestros hermanos y judíos que fueron vendidos a los paganos. Y ahora son ustedes quienes venden a sus hermanos después de que nosotros los hemos rescatado. Todos se quedaron callados, pues no sabían qué responder. Y yo añadí, lo que están haciendo ustedes es incorrecto. ¿No deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos? Mis hermanos y mis criados, y hasta yo mismo les hemos prestado dinero y trigo, pero ahora quitémosle esa carga de angustia. Yo les ruego que les devuelvan campos, viñedos, olivares y casas, y también el 1% de la plata, del trigo y del vino y del aceite que ustedes les exigen. Está bien, respondieron ellos. Haremos todo lo que se nos ha pedido, se los devolveremos todo sin exigirles nada. Entonces llamó a los sacerdotes y ante ellos les hice jurar que cumplirían su promesa. Luego me sacudí el manto y afirmé, así sacuda Dios y arroje de su casa y de sus propiedades a todo el que no cumple esta promesa, y así lo sacuda Dios y lo deje sin nada. Toda la asamblea respondió amén y alabaron al Señor, y el pueblo cumplió lo prometido. Se está dando una circunstancia. Las personas habían sido devueltas a su natal Jerusalén para reconstruir la ciudad, el templo, la muralla. Obviamente, o trabajaban los campos y los viñedos o trabajaban en la reconstrucción de la ciudad. Y cuando ellos regresaron, pues sus tierras habían sido ocupadas ya por otras personas y no tenían los animales, no tenían muchos elementos para levantar su propia economía. Así es que están viviendo tiempos muy difíciles, de mucha austeridad, y en medio de este tiempo tan difícil estaba sucediendo esto, que los que primero llegaron, los que habían logrado levantar ya su economía, los que habían traído alguna riqueza de donde habían venido, pues estaban logrando salir adelante, pero la mayoría del pueblo estaba llegando con pocos recursos en sus manos o sin recursos y estaban pasando tiempos difíciles. Y entonces, pues los que eran muy pobres acudieron a los que tenían más recursos y dice que les vendían a sus hijos y a sus hijos como esclavos, como sirvientes, a cambio de trigo, a cambio de alimento. Y pues inclusive hasta sus tierras las habían cedido a los ricos y ya no las podían trabajar ellos porque ahora le pertenecían a otra persona. Y esto estaba recrudeciendo pues la separación entre los que tenían recursos y los que no tenían recursos. Y cuando los pobres fueron con Nehemías y levantaron su voz de desesperados porque no sabían qué hacer, Nehemías hace algo inédito y algo muy bueno. Va con los que tienen los recursos y le dice, ¿cómo es posible que nosotros venimos
de ser esclavos, hemos sido rescatados de nuestra servidumbre a otros pueblos, a otras naciones, y llegamos a nuestra casa y aquí también nos ponen bajo servidumbre y esclavitud. Así es que Él dice, yo les pido de favor que ustedes devuelvan la tierra, devuelvan a sus hijos, liberen, permitan que la gente regrese a sus casas para que la economía se equilibre. Queridos amigos, queridos hermanos, este es un buen ejemplo de lo que significa el Evangelio fuera de las paredes de un templo. ¿Por qué? Porque nosotros pudiéramos pensar que el Evangelio es solamente en el ámbito espiritual, dentro de las cuatro paredes de un templo, pero no, porque el Señor Jesucristo nos ha dado este ejemplo de entregarse personalmente en generosidad. Recuerde que les he mencionado mucho que después de Adán y de Eva, las personas nos caracterizamos por un corazón egoísta. Y lo que hace el Señor Jesucristo es que Él renuncia a su posición de honor en la presencia del Padre dice Pablo, para humillarse haciéndose hombre y para humillarse yendo a la cruz del Calvario. El Señor Jesús renuncia a su propia riqueza para dar riqueza a aquellos que no la tienen, que somos nosotros. Las personas que pueden comprender que ese es el ADN del Evangelio van a reconocer que inclusive su propia riqueza no es suya, sino que simplemente ha sido un favor inmerecido de Dios que le ha permitido tener más recursos que los demás para que en una sabia administración pueda compartir esos recursos con aquellos que no lo tienen. Ese es el ADN del Evangelio. Y el pasaje se extiende todavía un poco más, pero déjeme decirle, está hablando de que Nehemías decía que él no estaba cobrando el impuesto que habían cobrado los gobernadores anteriores, porque ahora él fue gobernador de Jerusalén por 12 años. Y por el contrario, en lugar de cobrar un impuesto, dice en el versículo 17, a mi mesa se sentaban 150 hombres entre judíos y oficiales, sin contar los que llegaban de países vecinos. Era tarea de todos los días preparar un buey, 6 ovejas escogidas y algunas aves, y cada 10 días se traía vino en abundancia. Pero nunca utilicé el impuesto que me correspondía como gobernador, porque ya el pueblo tenía una carga muy pesada. Y Nehemías añade algo más, que cuando él tuvo la oportunidad de servir a su pueblo como gobernador, no vio la manera de cobrar impuestos para enriquecerse, para decir, ya llegué a la silla, ya tomé la autoridad, ahora es mi oportunidad de recuperar todo lo que yo pude haber tenido antes, sino que él está consciente de la necesidad de su pueblo y él, como un sabio gobernador, todo lo que se recaudaba, vea nada más, para dar de comer a 150 personas todos los días, personas que estaban ocupados en la reconstrucción de la ciudad y de la muralla. Queridos amigos, la enorme enseñanza para nosotros, ¿cómo estás llevando el Evangelio a tu vida diaria? ¿Cómo estás utilizando la riqueza que Dios te permite tener para compartir con el que no tiene ninguna? Para aquel que está pasando una mala temporada, que está pasando un tiempo difícil. Porque en el Evangelio somos llamados a renunciar a nuestro egoísmo, somos llamados a renunciar a mi propia comodidad y seguridad para poder compartir de lo que tengo con aquellos que no tienen nada o que poco tienen. Ese es el ADN del Evangelio, y cuando somos llamados a eso, el día que salimos del lugar de reunión o el templo, entonces vamos a las calles y ahí es donde nosotros podemos aplicar el Evangelio del Señor Jesucristo, la renuncia de nosotros mismos para cumplir el más grande mandamiento, amar a nuestro prójimo, al mismo tiempo de estar amando a Dios con todo nuestro corazón. Oremos. Bendito Padre, gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza de Nehemías. Permite que nosotros podamos hacerlo al igual que lo hicieron los líderes judíos de este tiempo, que obedeciendo la indicación de Nehemías estuvieron de acuerdo en devolver lo que habían tomado como una prenda de deuda a sus hermanos judíos. Permítenos comprender cómo nosotros, con la riqueza que tú nos has dado, con lo poco o lo mucho que podamos tener, cómo podemos compartir con aquellos que están en necesidad, y de esa manera poder dar evidencia que hemos comprendido el Evangelio, que no se trata de mi riqueza, no se trata de mi comodidad, sino se trata de cómo puedo ayudar a que otros
puedan recuperar, cómo puedan salir de su esclavitud, de su pobreza, de su necesidad, para salir adelante en la vida. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que Él es el mejor ejemplo de generosidad que tenemos hoy día. Ayúdanos a ser como Él. Te lo rogamos en su nombre, en Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.